Por cierto, para todos aquellos que lo descargaron y usaron, ¿qué les costaba dejar créditos o al menos una mención? Era algo muy simple, la verdad. Bueno, sé que la mayoría no lo vio jugar o tan siquiera conoce su historia, así que voy a dar un pequeño resumen de su vida y carrera a mi estilo. En este video voy a cubrir un poco más a profundidad su carrera, ya que así se podrá entender por qué no trascendió como se esperaba un jugador que tenía todas las condiciones y los focos en su momento. Stalin José Rivas nació en el estado Bolívar a principios de la década de los 70. En un inicio, como todos los niños venezolanos de la época, se vio interesado por el béisbol. Pero cuando unos trabajadores chilenos y portugueses llegaron a su zona y se armaron una pequeña cancha de fútbol en el campo donde Stalin y sus amigos solían jugar, se empezó a interesar en este nuevo mundo que desconocía. El fútbol llegó a su vida. Una cosa que te habla de cómo se manejaba el fútbol venezolano en esa época es que Stalin llegó a Mineros de Guayana de una forma particular. No llegó porque un ojeador lo descubriera o algo así, fue porque una vecina le comentó a uno de los dirigentes del equipo sobre él. En Venezuela había jugadores gambeteadores y con mucho talento en esa época, a contradicción de lo que la mayoría cree, pero su estilo era diferente. Combinaba habilidad e ingenio callejero con una técnica prolija y visión de juego. En los torneos infantiles se hizo conocido por todos los aficionados del deporte. Llegó a jugar incluso los famosos mundialitos que se celebraban en Caracas. Para los que no sepan qué eran los mundialitos, fueron unos torneos infantiles que se hicieron durante los años 80 e inicio de los 90 en Venezuela. Eran invitadas las canteras de los mejores equipos del mundo como el Bayern de Múnich, Benfica, Porto, equipos españoles, italianos y todos los grandes brasileños. Se armaba una mini selección de Venezuela llevando a los mejores prospectos de la categoría sub-15 y sub-16 para jugar contra los equipos, y los juegos solían ser televisados. Varios jugadores venezolanos que destacaron en el torneo terminaron siendo profesionales y de los mejores de la historia del país. Bueno, volviendo al tema, en 1987, con tan solo 15 años, debutó en primera. Fue más que todo por un evento fortuito, ya que las principales figuras del equipo estaban con problemas de lesiones y cosas así. Pero bueno, aprovechó su oportunidad y empezó a tomar protagonismo desde el inicio, ya que debutó marcando un gol y a la postre terminó consagrándose al año siguiente campeón de la temporada 88-89 con tan solo 16 años, siendo figura en su equipo. Y un dato no menor es que a su vez estaba jugando sin parar, ya que jugaba con la sub-16 como con la sub-20 de Venezuela, debutando en la selección mayor en un partido amistoso frente a Perú. Y como dato curioso, marcó su primer gol un mes después en un partido amistoso frente al mismo rival. Sí, al parecer Perú se le daba bien, no sé por qué. En este año participa con la selección en una serie de partidos de preparación en España de cara a la Copa América de 1989, con equipos como el Deportivo La Coruña, entre otros. Pero el partido importante para él sería el que se jugaría contra el Real Madrid Castilla, filial del Club Blanco, ya que venía siendo seguido desde los anteriores partidos por los directivos del equipo. Entraría de cambio en este partido cumpliendo las expectativas que se tenían, pero aquí ocurriría el primer traspiés de su carrera. Cuando nosotros viajamos a España, tuvimos un mes entrenando. En ese tiempo no había empresario, o sea, todo se manejaba por federación, de federación a federación. No existía, o sea, la tecnología que tenemos hoy. Para mostrarte tenías que ir, la gente te iba y veía, mira, o sea, este es bueno, este es malo. Nosotros nos tocó jugar con el Castilla. Ya un partido antes nos habían visto jugar y nos tocaba el último partido, que era con Castilla. Después del partido, ellos deciden hablar con la federación y decir, lo queremos, pero que se quede. O sea, no lo queremos que se vaya a la Copa América. Queremos que ya se quede de una vez aquí. Presidente de la federación en ese momento, Rafael Esquivel, o sea, guardó la información. No puede ser. Yo me lo llevo a Brasil y después, si quieren, lo envío. Los españoles dijeron, no. La idea es que él se quede. ¿Por qué? Porque si no hay nada firmado, no tenemos nada, puede agarrar otro equipo, puede agarrar otro y se lo lleva. Nosotros queremos de una vez. Esquivel dijo que no, se cerró. A todas estas, yo no sé nada. Inocente totalmente del asunto, ¿no? Yo me entero en Brasil, cuando estamos en Bahía. El viejo truco, el billete roto. Cuando estamos en Bahía,
me entero por otro directivo, Muciño, que en paz descanse, era muy amigo, y me dijo, carajito, te voy a contar esto, te hicieron esto. Yo estoy muy molesto porque no te dejaron allá. Yo dije, bueno, imagínate que te den esa noticia antes de jugar contra Brasil. Le dije, agarré mis maletas y dije, me voy. Eso fue algo... No, pero empezaron todos los jugadores, no te vayas, me voy para mi casa, déjame mi boleto que me voy. Jugó la Copa América de Brasil que se celebraría ese año, y a pesar de su corta edad sería titular en todos los partidos, pero no pudo brillar como se esperaba. La verdad, a pesar de que la participación de Venezuela fue positiva enfrentando en su grupo a dos selecciones favoritas para ganar la Copa como lo eran Brasil, que era local, y la Colombia de Valderrama, que en ese momento estaba en su prime, en su mejor momento, no le fue bien. Tuvo un buen inicio frente a Brasil, destacando, pero luego frente a Colombia y Perú se le notó un poco perdido y quizás sin ánimos, la verdad. Yo creo que su fichaje frustrado le jugó en contra mentalmente, y también quiero acotar que esta fue una de las peores Copas Américas que he visto, ya que bueno, los campos eran un auténtico desastre y las transmisiones de los partidos contaban con pocas cámaras dentro del campo, por lo que no había repeticiones como tal o segundas tomas buenas, la verdad. Hay que decir que en esta etapa ya había jugado 3 sudamericanos, un sub-15 y 2 sub-20. Jugaría la Copa América del 91 y el preolímpico de 1992, siendo la figura de Venezuela. Con 19 años por fin se cumple su sueño y llega al fútbol europeo. Llega al Standard de Lieja, uno de los clubes históricos de Bélgica. Quizás alejado de sus expectativas en un inicio. De hecho, este club lo intentó fichar mucho antes, pero él se negó ya que querían que hiciera una prueba, a lo cual él no estaba dispuesto y solo aceptaría si le daban un contrato directamente. Así que dejó pasar la primera oferta. Curiosamente tomó su lugar uno de sus compañeros que también prometía en su momento, pero por lesiones y otras cosas no terminó quedando. Después de la Copa América de 1991, volvió al equipo, le hicieron una oferta de 3 años y aceptó. Y se convertiría en el segundo venezolano en fichar por un club europeo desde la Liga Venezolana. Quiero hacer una pequeña aclaración, se dice que Stalin fue el primer jugador venezolano en llegar a un equipo de Europa, pero no. El primero fue Ever Márquez, delantero venezolano que en 1987 fichó desde la Liga Venezolana al Marítimo de Portugal. Bueno, volviendo al tema. Al principio todo pintaba bien, parecía que Stalin se le haría fácil la adaptación a la Liga de Bélgica. Tendría su debut con el club dejando buenas sensaciones y el presidente del club lo veía como un activo interesante, ya que lo venían siguiendo clubes importantes en Francia. Incluso recibió una oferta del Lyon de Francia, cosa que lo emocionó, pero el presidente del club la rechazaría porque estaba interesado en que cumpliera su contrato y no le permitiría salir. Pero al poco tiempo de su llegada llegaría un nuevo entrenador al equipo, el holandés Arie Ham, el cual no tenía en sus planes al jugador venezolano porque ya venía con una planificación y su propia lista de extranjeros, por lo que Stalin quedaría relegado y para sumar minutos jugaría en el equipo filial del club y para la temporada siguiente saldría a préstamo al Boom FC, equipo de la primera división que estaba peleando por los puestos del descenso. La verdad encontré varios que decían que estaba en segunda división, pero investigando, según los registros estaba en primera, solamente que estaba peleando por el descenso, así que no sé, ahí queda la duda de dónde estaba jugando ese equipo, pero al parecer estaba en primera. Aquí Stalin, a pesar de que su equipo descendió, jugó 20 partidos y marcó 3 goles, destacando y demostrando que tenía las condiciones. Llega a la Copa América de 1993, la cual se celebraría en Ecuador, y Stalin vendría con la ilusión de trascender, y lo logra, al sumar una buena dupla con Dolgueta. Stalin sería importante marcando un gol en el empate contra Uruguay y una asistencia en el mítico 3-3 contra Estados Unidos, además de ser expulsado en este último, tras tomar por el cuello a Alexis Lalas, figura de Estados Unidos en ese entonces. Un dato curioso es que este partido lo jugó con unas molestias en el tobillo, por lo cual su reacción tuvo que ver con que el gringo le pegó justamente en el tobillo, que tenía sentido. Aunque bueno, siempre Stalin era un poco temperamental, ya que en otros partidos también lo expulsaron. Cuando vuelve al estándar, al finalizar su préstamo recibe una mala noticia que cambiaría su rumbo. Sería la muerte de su abuela, quien era muy importante para él. Y al comentar su situación al club le darían un permiso para volver a Venezuela y asistir al entierro. Esta situación le afectó emocionalmente y tras enfermar su madre decide quedarse para estar con ella.
Al tanto de su vuelta y situación, los directivos del Minerven, equipo de la ciudad que estaba armando un proyecto ambicioso de cara a la Copa Libertadores, lo convence de jugar para ellos esa temporada y así poder estar cerca de su familia. El jugador se niega a regresar a Bélgica y el club, para evitarse problemas, decide llegar a un acuerdo de préstamo con el Minerven. Stalin cumpliría con las expectativas, ya que quedaría goleador de la Copa Libertadores de 1994, marcando 7 goles y llevando al equipo a cuartos de final, cayendo solamente frente a Vélez Sarsfield, que sería campeón de esa edición. Contesta Minerven, sigue Stalin Rivas, ahí va Ramos al lado de él, Stalin Rivas, le pegó al arco. Desde el fondo sacar a Vélez, complica Stalin Rivas, Con su habilidad, con ese arranque eléctrico, Vélez se salvó porque le pegó muy de abajo Stalin Rivas, pero hay que encimarlo porque cuando encuentra un hueco el jugador del Standard Lieja, le pega al arco. Del otro lado esperaba Stalin Rivas, sigue Vera. Qué bien mueve la pelota de Stalin Rivas. Jaime, Stalin Rivas. Ore Jaime, sorprender, Ahí mueve la pelota Minerven, la tiene Stalin Rivas. Es habilidoso, es rápido. Candona al piso, no puede con él, es falta, tiro libre. Ahí está para Rivas. Jaime, Rivas. Sigue Rivas. Provocó la falta y es un tiro libre de mucho riesgo. Porque cuando entraron al campo de juego vi que le pega muy bien a la pelota Alejandro. Grueso, con Balcucho. Otra vez Stalin Rivas. Qué buena jugada de Rivas, atención. Es lateral para Minerven, es peligroso Rivas, Aquí en Venezuela, en Puerto Ordaz, están 0-0, Minerven y Vélez, atención. Sale el Minerven. Rivas. Sigue Stalin Rivas. Es muy hábil, se anima, es audaz, mete la habilidad en el área de Vélez. A partir de aquí se queda en Venezuela y decide fichar por el Caracas Fútbol Club, equipo con el que mantiene un buen nivel y logra sentirse cómodo. En 1996 recibe una oferta interesante desde Argentina, pero decide tomar la oferta de Millonarios de Colombia y se va por una temporada al fútbol colombiano. Aquí hay opiniones divididas, y yo que pude investigar un poco, les puedo decir que la verdad que fue un paso muy irregular, no hay estadísticas o datos oficialmente. Yo logré conseguir algunas imágenes, cosa que es complicado, pero lo que les puedo decir es que por lo que vi y estuve analizando, al parecer tuvo un paso irregular, ya que las expectativas que había sobre él eran bastante altas. Venía a ser goleador de una Copa Libertadores, era jugador de selección, realmente esperaban mucho de él tanto la prensa como los aficionados, y esto les jugó en contra, fueron bastante críticos con él, cada acción, cada jugada, cada cosa. Solo una temporada y se terminó yendo. Llega a México. Este es un paso que la verdad no hay mucha información o muchos no lo recuerdan. De hecho no van a conseguir estadísticas o se suele obviar. Es porque estuve investigando y resulta que fue que sí llegó a México, pero al parecer el equipo lo termina inscribiendo tarde y esto hizo que no pudiera jugar el torneo, ni copas ni nada. Entonces le ofrecieron que jugara con el filial para mantenerse en forma mientras ellos resolvían este problema, pero Stalin se negó y retornó a Venezuela para jugar con el Trujillano Fútbol Club, donde tuvo un paso breve, nada más estuvo ahí como para tomar ritmo la verdad, y luego retornó al Caracas. Por ese tiempo creo que también tuvo un paso por el Deportivo Lara y por el Deportivo Galicia, que hoy sería como el Deportivo La Guaira, o sea, el antecesor, pero la verdad que fueron de esos pasos relámpagos y no duró mucho ni hizo nada destacable realmente. Con el Caracas curiosamente tendría una buena relación y con este siempre se sintió cómodo y valorado, dicho por él mismo. Y bueno, será la estrella del equipo durante el inicio de los 2000. Aquí voy a hacer un pequeño apartado, ya que desde 1997 Stalin no jugaría más con la selección, por diferencias con la federación y entrenadores del momento, ya que por aquel entonces jugar con Venezuela no era algo realmente muy atractivo, no por el nivel futbolístico, sino porque no daban premios o buenas condiciones para entrenar y descansar, hasta que en el 2001 Richard Páez, que estaba comenzando como entrenador, le habla del proyecto y lo quiere sumar. Stalin contaba con solo 30 años y era el mejor jugador de la liga. Ahora, aquí hay muchas versiones al respecto de esta reunión. Tanto Stalin como Richard cuentan versiones diferentes.
Richard dice que no lo convocó ya que llegaron a un acuerdo, pero Stalin luego decidió salir del proyecto al considerar que ya su tiempo había pasado y cuando las cosas empezaron a ir bien, estaría de nuevo interesado, pero ya Richard no contaría con él. Y la versión de Stalin dice lo contrario. Stalin dice que aceptó, pero no había acordado asistir a los primeros partidos, específicamente uno contra Argentina, por temas familiares que tenía pendientes. Richard lo metería en la lista de convocados y este se molestaría y se bajaría del proyecto por esto. Además, niega haber querido volver luego. Lo cierto es que nos perdimos de ver a Stalin en esa selección, que hubiera sido bastante interesante ver qué le podía aportar, y además la dupla que se hubiera armado entre Stalin y Arango hubiera sido más que interesante. Tuvo un breve paso por algunos equipos, sumando el Deportivo Táchira por cierto en el 2005, y bueno, jugó sus últimos partidos con Mineros en 2006 y se retiró. Llegó a contar con ofertas de equipos de la segunda división de Bélgica en su momento cuando estaba en el Caracas, pero las rechazó porque no quería jugar en segunda. Hay que considerar que era una época distinta, la verdad muchas cosas se manejaban muy diferente que hoy en día. No había representantes, no había muchas personas detrás de ciertas cosas, a veces se manejaba directamente los fichajes por federaciones o clubes. También era bastante complicado el aspecto de que no había una infraestructura ni organización realmente buena en el fútbol venezolano, era muy desastrosa originalmente y bueno, hoy en día lo es, imagínense antes. No había la atención que hay hoy en día al respecto del deporte. El fútbol era el deporte cuarto, quinto del país. O sea, honestamente, muy poca gente realmente lo apoyaba. Era una época en donde los jugadores venezolanos específicamente solían ser mal pagados, tenían que competir con días menos de descanso, menos entrenamiento, a veces bajaban y era directo a jugar. Cosas que eran muy frecuentes en el fútbol venezolano. Los directivos solían ahorrar mucho dinero ya que muchas veces no invertían del todo en los clubes. O sea, siempre hemos competido con desventaja. Y a pesar de lo que la mayoría cree, siempre tuvimos talento, siempre tuvimos buenos jugadores, pero la verdad no teníamos un interés completo, tanto gubernamental como empresarial, como de los aficionados hacia este deporte, y por eso muchos talentos que hubieron y siempre han habido, nunca llegaron a poder desarrollarse de la mejor manera. Ahora, si queremos hacer una comparación entre Arango y Stalin Rivas, es complicado, hay que saber muchos aspectos, o sea, es más complejo de lo que la mayoría creería. Porque para mí Arango en realidad es mucho mejor de lo que la gente cree. Porque a pesar de que es cierto que Stalin tenía más talento individual y tenía más recursos, de cierta manera Arango tampoco dio su máximo potencial. De hecho, si tú investigas un poco o estuviste en su momento, sabrás que Arango no entrenaba demasiado. E incluso no le gustaba entrenar en el gimnasio, no le gustaba hacer entrenamientos más allá de lo futbolístico, lo necesario para él. De hecho, una cosa que no se suele comentar es que Arango en un inicio en su carrera era bastante rápido, bastante técnico. Realmente sus condiciones y características eran muy distintas. Ya después del 2005, después de la lesión que tuvo en España, ahí cambia todo. Porque directamente él como que empieza a jugar diferente. Se tiende a cuidar un poco más en ciertas jugadas, arriesga menos. Sí es cierto que mejora lo que es su pegada. Se vuelve un jugador mucho más técnico, mucho más de visión. Sin correr demasiado te creaba buenas jugadas. Pero es cierto que pierde esa velocidad y esa de repente habilidad de desborde que tenía. Y por eso muchos tal vez recuerden como que de repente Arango no era tan atractivo como Stalin. Que Stalin sí era más de desborde, más de talento. Hay que aclarar que también Stalin bajó mucho su nivel. No mantuvo un buen nivel toda su carrera. A partir de los 26 ya automáticamente se le veía muy mermado físicamente. Y de cierta manera, a pesar de que los dos tenían mucho talento, nunca se quedaron del todo. Y para mí Arango en realidad sí tuvo mucho más potencial que Stalin en el sentido de que logró trascender incluso a pesar de no entrenar, eso ya te dice mucho. También hay que decir que Arango estuvo en un buen momento a comparación de Stalin, en el sentido de que había mucha más organización, había mucho más inversión, supo aprovechar un poco más ese marketing que empezó a ver sobre la selección. Y esa es toda mi opinión que tengo sobre este tema. Y escriban en los comentarios su opinión, sus sugerencias, denle me gusta, un gustazo, suscríbanse y hasta luego.